Bueno, a propósito del paradigma, surgió de repente el tema de la política. Y el tema de la política surgió porque estuve dialogando de alguna manera con una autora, Hannah Arendt, se las súper recomiendo, una filósofa política del siglo XX que tuvo una vida difícil y que utilizó esas dificultades por las que atravesó para filosofar, para hacer filosofía. Y Hannah Arendt plantea la necesidad de un despertar de la conciencia política. Nosotros tendemos a asociar a la política con la corrupción, a asociar a la política con personas en un ámbito cerrado que deliberan y establecen qué se puede y qué no se puede hacer, o que de alguna manera deciden por el pueblo lo que es mejor para el pueblo. Y esto es bastante raro porque como pueblo tenemos mucho que mejorar y la política no es algo que se haya inventado ahora, sino que existe hace mucho. Pero si todavía no alcanzamos un estado de bienestar, un buen vivir ecuánime con la naturaleza, un poco más ecuánime con nuestro propio ritmo de vida, es porque precisamente en algún momento de la historia, a través de ciertos procesos históricos, la política fue desarraigada del pueblo. Y esto es una contradicción, porque el poder no es otra cosa que la acción conjunta de los individuos de una comunidad. El poder no es de ninguna manera lo que una persona tiene sobre los otros. Eso en realidad es violencia, es un falso poder. Siempre que un gobierno tenga que sostener determinadas ideas a través de la violencia y a través de la represión, es porque precisamente no están cumpliendo la voluntad del pueblo, sino que ellos mismos toman el poder y, siguiendo sus propios intereses económicos y culturales, imponen un estilo de vida que tiene más que ver con la supervivencia y no con la vida misma. Entonces Hannah Arendt propone un despertar de la conciencia política y dice que este despertar de la conciencia política comienza con una toma de conciencia de uno mismo como individuo inmerso en un mundo social. Estamos metidos en un mundo social, somos parte de una especie, somos una célula de esta especie, somos una neurona de este planeta, pero no nos sentimos así, no somos conscientes de que somos sujetos sociales. Dice ella que la vida se desarrolla en muchos planos, familiar, laboral, emocional, pero que no todos suponen un acontecer político. La política en sí misma, para definirla a su mínima expresión, es todo discurso y toda acción que un ser humano realice y que afecte a otro ser humano. Entonces, eso es política. Cada cosa que digo, cada cosa que hago y que repercuta en otro ser humano y en los miembros de la comunidad es una acción política. En este contexto en el que estamos viviendo, es imprescindible tomar conciencia sobre este poder que tenemos y llevar adelante una acción política no gubernamental, sino una política desde abajo, dice Arendt, desde la acción compartida, espontánea, de los ciudadanos, de los miembros de una comunidad, contra el poder, contra la idea sostenida de un poder de una élite o un grupo definido de figuras políticas que dicen encarnar nuestros anhelos, que dicen encarnar nuestros proyectos y que sin embargo
no demuestran con su práctica ser la voz de la conciencia popular. Entonces, lo primero es afirmar nuestra identidad como acto político, y el primer paso es asumir la responsabilidad política frente a los demás. Por lo general, tendemos a preservar, tendemos a cuidar a nuestros miembros más cercanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, y nos sentimos responsables por ellos. Pero esa responsabilidad muere en el ámbito privado, en el ámbito familiar. Ese es un ámbito privado, no es el ámbito público. Entonces, luchamos toda nuestra vida para que a nuestro círculo familiar, a nuestro círculo del ámbito privado, no le falte nada, despreocupándonos, desligándonos del ámbito popular, creyendo, porque nos hicieron creer, que nuestra tarea es progresar hacia un ideal económico, hacia un ideal cultural, hacia un tipo de bienestar burgués, y que debemos garantizarle a nuestros hijos los mismos beneficios, sin importarle lo que le pase al de al lado. Pero esto es una trampa que lleva incorporada la mente humana, esa mente tóxica, porque si no estamos todos bien, nunca vamos a estar bien. Siempre vamos a estar en el peligro de perder lo que tengo, el peligro de la desocupación, por ahí la imposibilidad de hacerme atender en un hospital, o lo que sea. Siempre hay miedo, siempre hay un estado de supervivencia, un estado de lucha constante contra lo que está afuera para preservar, como decía el poeta Miculito. Si yo controlo que en este círculo todo esté bien y todo vaya para adelante, y no atiendo a lo que pasa a mi alrededor, entonces soy parte del problema, según la filósofa. Y no estoy siendo responsable con mi comunidad. Un pensamiento egoísta es parte de la educación que recibimos. Es parte de la educación que recibimos. Pero eso tiene que cambiar. Cualquier sistema político, dice la autora, es una manera de entender la condición humana. Y esto es increíble, porque si vivimos en un estado de supervivencia y todo sistema político es una manera de entender la condición humana, entonces estamos alimentando todo el tiempo este mismo proceso histórico, el de la supervivencia. Mi relación con la comunidad, nos enseñan, se basa a través de los derechos y los deberes. Pero todos nuestros derechos y deberes redactados con un lenguaje maravilloso en la Constitución garantizan o son garantizados porque son maravillosos si uno los lee. Pero al momento de ver la realidad, ¿eso se manifiesta? No. ¿Y por qué no? Porque hay luchas, conflictos ideológicos y intereses. ¿Y cuánto tiempo más va a haber eso? ¿Y cuánto tiempo más va a haber eso? Tengamos en cuenta que la sola mención de los derechos en la Constitución, derechos inherentes al ser humano por el solo hecho de serlo, no pareciera conducir a ningún gobierno a asumir la obligación de solucionar políticamente la aplicación de los mecanismos estatales para darles cumplimiento. Son solo palabras bonitas, grandes ideas para seres humanos abstractos, que solo existieron en la imaginación bonachona de tales o cuales intelectuales. De ahí parte Hannah Arendt para desarrollar el concepto del derecho a tener derechos. Entiendo que ella estaba en otro contexto y hablaba de otras cosas, pero
No me interesa. El derecho a pertenecer efectivamente a una comunidad político-jurídica, a ser reconocido por un Estado en el cual ejercer los derechos de la ciudadanía. El hecho de votar, que es aparentemente nuestra forma de participar de la política, del ámbito político, no representa ya una acción política. Los partidos políticos, ocupan el espacio público político y a los ciudadanos solo les queda el espacio de la urna. La no participación directa de la sociedad por medio de instituciones o espacios afines provoca una crisis de legitimidad de la acción deliberativa. En tanto, una vez que los políticos son profesionales y burocratizados, pierden la conexión con el pueblo. Los partidos comienzan a responder a sus propios intereses y a sus intereses corporativos, así como los políticos profesionales comienzan a colocar su propio estatus, fama y necesidad por sobre la de aquellos que lo eligieron. Una sociedad condicionada desde la cuna, incapaz de ejercer el pensamiento crítico y la acción directa, no está ejerciendo un derecho, está actuando de manera inconsciente. Cumplir una obligación no es ejercer un derecho, y esa falta es fácilmente rastreable al sistema educativo, en la que la falta de recursos y presupuesto producen seres humanos incapaces de pensar políticamente, siempre dispuestos a competir, a consumir o a zafar. Siempre hay excepciones, claro. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este punto? En realidad, para explicar eso, deberíamos armar una nueva clase sobre paradigma, un poco más profesional, tal vez, un poco, no sé, pinta como pinta, y explicar el concepto de colonialismo, ¿no? Hablar un poco de historia, la conquista de América, cómo a través de la conquista y la colonización de América se robaron muchísimo dinero, cómo ese oro y esa plata les sirvió a los países europeos para acelerar su proceso de industrialización, cómo después esos mismos países europeos colonizaron nuevamente o sostuvieron la colonización en los países del tercer mundo y les vendieron sus cosas creadas, robando sus recursos, imponiendo sus materiales, asfixiando sus economías, asfixiando sus otras formas de ver el mundo, imponiendo cada vez más el individualismo, ahogando el espacio público, que no se dio muchas veces en la historia, pero siempre que se dio el espacio público fue a través de eventos revolucionarios. El 17 de octubre, la revolución de Tupac Amaru, la revolución de Haití, la revolución francesa, eventos rupturistas donde el pueblo cansado sale a las calles y toma lo que le corresponde, el poder. El 2001, por ejemplo, fue un casi momento porque se robaron todo y bajo el lema de que se vayan todos, tuvimos 5 presidentes en una semana y después vino Néstor, pero ninguno se fue, todos quedaron y siguieron ahí dando vueltas y Néstor se fue, en fin. La mente individualista no busca participar en el espacio público. Ajeno a la participación en un espacio público real, el individuo es fácilmente manipulado a través de los medios de comunicación y las redes sociales, la materia ideal para un devastador conformismo social y político.
la famosa zona de confort, ¿no? Como el cuento del muchacho que se metía en el placar y dormía de pie, buscando romper su zona de confort, pero terminó entregándose a ella porque le dolían los pies y la columna. Una sociedad sin vínculos sociales o políticos es fácilmente dominada, ya que la condición esencial de la política es la intersubjetividad, mi relación con los otros, la pluralidad de conciencias y miradas. Una esfera pública es un espacio de encuentro entre individuos, entre subjetividades, en el que prima el diálogo, la deliberación y el compromiso. Una urdimbre, dice Hannah Arendt, una hermosa palabra. En realidad no sé si la dice ella, pero no importa. Una urdimbre entre ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. Nada tiene que ver con un montón de individuos aislados. Solo los individuos aislados, dice Ana, pueden ser dominados totalmente. Vivimos constantemente en un estado de desarraigo con la tierra, con la naturaleza, que es en definitiva la única que nos permite estar acá, la que nos da el alimento, la que nos da el aire, el agua, el sol. ¿Cómo puede ser que los alimentos, el agua, una casa, no sean lo más común del mundo? ¿Cómo puede ser que haya gente que no pueda acceder a un espacio mínimo en la tierra durante esta encarnación para vivir una vida que le permita crecer intelectual, emocional y espiritualmente? Sumidos en un estado de inconsciencia, en un estado de subsistencia, los seres humanos no pueden menos que permanecer dormidos. 80 años, como mucho, estamos en este bello lugar. No podemos estar 60 años pagando un lugar que no nos vamos a llevar a ningún lado. ¿Quién dice ¿Quién dice que esto es de aquel o que? Esta sociedad arrastró a los seres humanos, dice Hannah Arendt, la sociedad colonialista, capitalista, eurocéntrica, a 3 muertes. Estas 3 muertes tienen que ver con un sujeto que es superficial. ¿Qué quiere decir que nos volvimos seres superficiales? 3 muertes. La muerte de primero la destrucción, la muerte de la persona jurídica. Negarle a grandes masas de población el derecho de tener derechos. Pensemos en los campesinos que son asesinados por los terratenientes o que son envenenados por el glifosato. Pensemos en las comunidades aborígenes a quienes se les quitó la tierra y se los relegó por creerlos inferiores, cuando la solución a nuestros problemas ecológicos y nuestros problemas espirituales probablemente la tengan las comunidades aborígenes. Las comunidades afrodescendientes, las mujeres, los niños, los pobres, los migrantes, los inmigrantes, conjuntos de individuos que han sido deshumanizados por este paradigma occidental y que carecen o que carecían de una voz en el ámbito público que les dé un lugar en la construcción del ámbito político. Yo me pregunto por qué, habiendo tantas comunidades aborígenes en nuestro país, no hay diputados o senadores aborígenes, si ellos también son partícipes. Y no es que ellos no quieran participar, es que todo el tiempo son boicoteados, no los dejan, los aíslan, en fin. La segunda muerte es la muerte de la persona moral. ¿Qué quiere decir la persona moral? La moral es la escala de valores dentro de la cual los individuos nos movemos para determinar qué es bueno y qué es malo. Muy resumido. ¿Qué quiere decir la muerte de la persona moral?
la aniquilación de la solidaridad humana y la empatía, alcanzando una sociedad cómplice de las formas violentas de gobierno. Esto supone la creación de condiciones de vida bajo las cuales la conciencia deja de ser la regla para medir nuestras acciones y se hace muy difícil optar por el bien y hacer el bien. Tendemos a juzgar lo que hace el otro, como dijo el poeta. Es más fácil ver, y esto lo dijimos en la clase anterior, la espiga de trigo en el ojo ajeno que la medianera en mi propio ojo. Y la muerte de la individualidad. Vivimos inmersos en campos de concentración virtuales. Esto no lo dice Arendt, esto Ana hablaba sobre los campos de concentración reales, ¿no? Donde murió tanta gente. Yo lo traspuso un poquito. Vivimos inmersos en campos de concentración virtuales, donde estamos prisioneros de las reacciones más básicas. Me gusta, me enoja, me encapricha. Respondiendo mecánicamente a estímulos provocados, previsibles, bajo control, fingiendo que actuamos y hacemos y conformándonos en ese falso actuar y hacer. Así se destruye, con estas tres muertes, la singularidad humana, la pluralidad, viviendo en un antimundo, aislado del mundo exterior, que acrecienta el encierro y la idea de realidad, de irrealidad, perdón. La acción real, la acción política concreta, es un nacimiento frente a los demás en el espacio público. Nacemos simbólicamente frente a los otros a través de nuestras acciones y nuestras palabras. La acción es, en este sentido, netamente política porque implica una interpelación al otro y a la comunidad. Y a su vez una respuesta que me interpele a mí y sobre mi lugar en la comunidad. Debatir, proponer, deliberar, construir, organizar movimientos de lo que fuere, son acciones, son políticas y se manifiestan solo en el espacio público, que gracias a la pluralidad de oyentes se renueva y crece constantemente como un espacio. La acción y el discurso son constitutivos de nuestra identidad. Por eso es importante el pensamiento crítico, por eso es importante el trabajo con uno mismo, el trabajo con los propios conflictos emocionales, con los propios conflictos intelectuales, ¿sí? No es solamente hablar y hablar y hablar, sino pensar si lo que estoy diciendo es una construcción mía o es algo que estoy repitiendo porque me sonó bonito. El lenguaje, en este sentido, es constitutivo de la identidad y el espacio público es el único espacio en el que ese lenguaje puede materializarse y esa identidad se define como tal, como una subjetividad única e irrepetible. Bien, lo resumí bastante. Nos queda al final dos cosas. Creo que perdí una hoja, bueno, no importa. En otra parte de su discurso, de su análisis y su síntesis, dice: nuestra herencia, ¿no? Lo que vivimos es lo que nosotros heredamos. El espacio público es nuestro campo y la acción y la palabra los medios de sanar esta herencia. Aceptarla, soltarla y crear una nueva, más equitativa, ecuánime, en diálogo con otras cosmovisiones, las cosmovisiones aborígenes, las cosmovisiones, el paradigma feminista,
de lo cual voy a leer algo muy breve. Entonces, en diálogo con aquellas cosmovisiones que han sobrevivido al proceso de colonización, que han resistido. En diálogo intercultural, expandir la conciencia de la especie a través del movimiento del conocimiento ancestral, que nos proyecte no hacia el futuro prometedor de Occidente en el que bla, 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 sino hacia un presente siempre en movimiento, siempre creativo, siempre en el presente. Supeditar las decisiones económicas a las políticas, porque en un sentido nuestro sistema político está supeditado a los intereses económicos de un montón de ricachones egoístas que probablemente hayan heredado esa fortuna o que probablemente la hayan hecho y eso los haya de alguna manera convertido en seres que no son humanos, o no sé. Entonces, supeditar las decisiones económicas a las políticas, revalorizar los espacios público y privado, reactivar la conciencia política, estimular el pensamiento crítico. Dejar de repetirse todo el tiempo los mismos argumentos y empezar a escuchar. Esa es la base del pensamiento crítico, autocrítico. Promover el desarrollo intelectual, emocional y espiritual o filosófico, no como una mera incorporación de información, sino a través de la reflexión y la autocrítica, así como promover y practicar una tarea de silencio que nos permita observar al pensamiento y su constante cháchara como consecuencia de la superfluidad del ser occidental y como síntoma de su neurosis. Promover y practicar una tarea de silencio que nos permita observar nuestro lugar como conciencia en y de la naturaleza, así como del universo. A lo mejor nos van a querer hacer creer que si llevamos adelante eso no vamos a poder tener un televisor o un super sillón o una cerveza rica el fin de semana con los amigos. Todo lo contrario, nunca se pierde. Pero sí vamos a poner en duda esos supuestos valores a los que debemos aspirar, el título, la casa, la familia, ¿no? Luchar toda la vida por eso. Luchar. ¿Por qué luchar? ¿Por qué habría que luchar por algo? ¿Por qué no construir o luchar para llegar a una sociedad que nos permita construir un ser humano mejor? Y que eso, la casa, el auto, la carrera, sean medios, sean circunstancias y no fines en sí mismos. Con respecto a esto de la transformación de la política, Enrique Dussel, un gran intelectual latinoamericano, nos explica un poco acerca de la fetichización del poder, ¿no? ¿Qué es el fetichismo? Y explica un poco que en realidad la palabra fetiche es un término que utiliza Marx cuando habla de economía. Se los voy a súper resumir, probablemente mal, pero no importa. Un fetiche es algo creado, que una vez creado nos olvidamos que es una creación y lo adoramos como si no lo fuera. Es decir, que entre el proceso de creación y el proceso de adoración se borra algo, se borra precisamente el proceso que nos dice que eso es una construcción. Olvidándonos precisamente de que nosotros somos partícipes en la construcción de ese poder. Y aquellos que están en el poder todo el tiempo sostienen la idea de que ese poder es natural, de que ellos nacieron con ese poder, o de que les pertenece por herencia o porque son más inteligentes. Pero no.
es una construcción cultural. Y si nosotros somos conscientes y protagonistas de esa construcción, entonces tendremos que deconstruirla. En fin, no recuerdo qué les iba a leer, pero no importa. Se entendió el concepto. De acá sí recuerdo que les iba a leer. Tal vez es un poema, tal vez es un mensaje del más allá. Piensa en los inicios. Tao Te Ching. Haz sin hacer. Actúa sin acción. Saborea lo insípido. Trata a lo pequeño como si fuera grande y a los pocos como si fueran muchos. Afronta la injuria con el poder de la bondad. Estudia lo duro mientras sea fácil. Haz cosas grandes mientras son pequeñas. Los trabajos más duros del mundo se empiezan con facilidad. Los grandes asuntos del mundo empiezan por lo pequeño. Así, el alma sabia, sin tratar nunca las grandes cosas, consigue que se hagan las grandes cosas. Maravilloso. Los grandes asuntos del mundo empiezan por lo pequeño. La acción política inmediata. Si tengo ropa en el placar que no voy a usar, estoy en invierno, no necesito venderla, la llevo a algún lugar, estamos en cuarentena, de repente hay algunos que están mejor, hay unos que no la están pasando tan mal, hay otros que la están pasando mal. Entonces acerco un poco de comida a un comedor, ayudo a un vecino, pregunto si necesita algo, le ofrezco mi ayuda a la abuela. Lo grande empieza por lo pequeño, siempre. Exigimos todo el tiempo que los políticos resuelvan las cosas y ellos no lo van a hacer porque no les interesa que se resuelva nada. Tapan parches para sostener el estado de supervivencia. El alma sabia, sin tratar nunca las grandes cosas, consigue que se hagan, las grandes cosas. Increíble. Increíble. Pequeñas cosas, política desde abajo. Silvia Federici, en una entrevista a la revista La Vaca, búsquenla en Facebook, muy buena La Vaca, saqué un fragmento, ¿no? Ella habla sobre el feminismo y dice: crear formas de organización, redes de mujeres, que se puede aplicar a todo, redes de mujeres, de adolescentes, de vecinos, redes de mujeres que ya se están formando para fortalecer los lazos y nuestra capacidad no solo de resistencia, sino de enfrentarse al Estado y enfrentar otro tipo de sociedad. Como se dice en España y en América Latina, una sociedad donde la vida es el centro, donde la vida sea el centro y no un televisor o un auto nuevo. Y también crear formas de reproducción más solidarias. Desde hace muchos años, con otras compañeras de todo el mundo, hablamos de la política de los comunes. Y fíjense qué hermoso concepto, ¿no? La política de los comunes. ¿Y quiénes son los comunes? Y somos nosotros. La política de los comunes. Nunca se ha verificado cómo es importante estos conceptos de la política de los comunes. No de pensar individualmente, sino colectivamente. De pensar nuestra cotidianeidad, nuestro trabajo y el futuro. Pensarlo colectivamente, no aislados.
Y ahora lo que están haciendo es intentar aislarnos en nombre de esta epidemia. Debemos tener mucho cuidado porque el miedo es que van a usar la epidemia y el miedo de morir, que es muy fuerte y legítimo, para continuar aislándonos, para desmantelar nuestras protestas. No voy a hablar sobre la epidemia, pero sí voy a hablar sobre la política del común, nuestra política, la solidaridad, la empatía. Y me voy a ir finalmente con 2 poemas. Uno de Gioconda Belli, una magnífica escritora. El poema se llama Huelga. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga, el reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Y por último, epístola a los poetas que vendrán. Una carta, escribe Manuel Escorza, un increíble escritor. Yo creo que muchísimo mejor que muchos del realismo mágico. Pero esto es un poema. Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios, hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre es más puro que el diamante. El poeta libertará al fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío. Namaste.